Vamos, la hermana Joana Solano, porque ha ido Joana, en la presentación anterior hizo los primeros 6 capítulos, y entonces ella fue muy amable y me envió este resumen para si alguno no estuvo en la anterior, donde los capítulos del 1 al 6 se constaban de la copa sagrada, santo, 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 el misterio temible, el trauma de la santidad, la locura de Lutero y la justicia santa. Y ella escribe que en estos capítulos vimos la importancia de que todo cristiano creyente debe saber sobre la santidad de Dios, que debemos temerle, pero no con un temor servil, nacido del pavor, sino con respeto y admiración. Y que debemos entender 4 conceptos bíblicos de importancia: la santidad, la justicia, el pecado y la gracia. Gracias, Joana, por tu aporte. Y ya empezando, vamos al capítulo 7, que se titula Paz y Guerra con un Dios Santo. Y entonces dice, el registro bíblico contiene historias de hombres y mujeres que han luchado con Dios. Dios es santo, superior a nosotros, es un Dios con el que podemos luchar. Pero la meta final de esta lucha es la paz. En este capítulo vamos a ver ejemplos de personas que han ido a luchar con Dios y que han salido en paz. Y empezamos con los valientes de estos ejemplos. Y yo digo que son valientes porque estos ejemplos son de hombres que, a pesar de ser hombres normales, con sus defectos, con sus virtudes, han sido muy valientes porque ellos han luchado con ese todopoderoso en situaciones diferentes. Entonces el primero es Jacob. Jacob, su nombre significa suplantador. Engañó a su padre y le hizo fraude a su hermano y se alió con su madre para conseguir la primogenitura. Pero en el curso de su vida, Jacob atravesó por una transformación radical. Una noche tuvo un sueño que le cambiaría la vida. Eso lo vemos en el Génesis 28, 12, 15. Jacob soñó que Dios le habló y vio una escalera en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y veía los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Esa escalera la volvemos a escuchar en Juan, lo que estamos estudiando Juan. Juan habla cuando se encuentra con Natanael, que le dice que él era la escalera donde iban a ver los ángeles, porque le iba a hacer la conexión entre el cielo y la tierra. Qué lindo. Como diría, ¿dónde está Rosemary? Qué lindo, Rosemary. Hasta ese momento, la relación de Jacob con lo celestial, porque sabemos que Jacob viene después de Abraham, todas esas generaciones, se pierde esa conexión realmente con lo que es divino. Y por eso dice que Jacob, de lo celestial, solamente era como historias contadas por los mayores a la luz de las fogatas afuera. Eran historias. Pero él no sentía que realmente había una comunicación entre el cielo y la tierra, no se sentía lo divino. Entonces, la verdadera contienda de Jacob se describe en Génesis 32, 22, 30, donde él lucha con un varón. El varón, entiéndase que es un ángel de Dios, en una teofanía. Él lucha con él toda la noche y dice que no le dejaría hasta que lo bendijera. La contienda termina con un Jacob con el nombre cambiado, todos sabemos, a Israel, y cojeando de por vida. Pero sobrevivió la batalla. Y para que el poder transformador de Dios cambie nuestras vidas, debemos pelear con él. Entonces, el otro valiente que pelea con Dios es Job. Dice, nadie tuvo jamás un debate más vivo y estridente con Dios que Job.
Dios permitió que Job fuese puesto bajo prueba. Él escuchó los malos consejos de su esposa y sus amigos y finalmente enfrentó a Dios solo, luchando y batallando por una respuesta a su miseria. Pero Job no salió bien parado con las respuestas de Dios. Dios le hizo una serie de preguntas a lo que él inquiría, que lo abrumaron. Le dice Dios: ¿invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Eso es Job 48. Dios respondió a las preguntas de Job no con palabras, sino consigo mismo. ¿Y qué le responde Job al final? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 2:6. Job fue restaurado y bendecido grandemente. Ahora tenemos el tercer que pelea con Dios es Habacuc. El profeta Habacuc cuestionó a Dios por hacer cosas que ofendían su sentido de justicia. Igual que Job, Habacuc demandó respuestas de Dios. Él se sintió agraviado que el pueblo de Dios sufriera a manos de una nación más perversa que ellos, Babilonia, en aquel entonces. Esto está en Habacuc 2:4. Igual que Job, Habacuc demandó respuestas, y cuando Dios finalmente habló, la reacción de él fue como la de Job. Eso está en Habacuc 3:16. Con la aparición de Dios, todas las airadas protestas de Habacuc terminan. El tono de sus palabras cambia, del desánimo a la esperanza. Eso está, Ana, ¿puedes por favor? Habacuc 3:17-18, ¿qué le dice él? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un pasaje precioso de la palabra. Entonces, Habacuc pudo descansar absolutamente en la soberanía de Dios. Y el cuarto que tenemos es Saulo de Tarso. Saulo era un fanático fariseo que estaba resuelto a hacer desaparecer el cristianismo. Fue enviado a Damasco a continuar con su encomienda y en el camino tuvo un encuentro con el Santo, el Todopoderoso. Saulo estaba convencido de que luchaba por Dios, cuando en realidad luchaba contra de él. ¿Se acuerdan que los fariseos tenían una idea muy alta de lo que era la ley, lo que era servir a Dios, pero realmente ellos no honraban a Dios como la palabra, como debía de ser honrada, no era. Entonces él creía que lo defendía cuando realmente estaba acabando con la iglesia. Dice: la gloria de Dios es la manifestación externa de su santidad. La refulgencia es tan brillante que eclipsa el sol del mediodía. Y Saulo fue enceguecido por estos rayos. Ningún ángel apareció para pelear con él, pero una fuerza sobrenatural lo derribó al suelo. Esta experiencia le cambió el nombre y le cambió la vida. Ahora era Pablo. Él batalló con Dios y perdió, pero para ganar una vida transformada con la que cambió la historia del mundo. De los ejemplos de hombres que lucharon con Dios en este capítulo nos enseñan
que como incrédulos el conflicto que tenemos con un Dios santo radica en el conflicto entre la justicia de Dios y nuestra justicia. Él es justo y nosotros injustos. Estamos en guerra con Él hasta que somos justificados por la fe. El acceso al Padre es nuestro, pero aún debemos temblar delante de nuestro Dios, porque Él aún es santo. Entonces, viene la pregunta de aplicación. ¿Ha desafiado usted a Dios como lo hizo Job? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Y aquí pasamos al capítulo 8. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando Joana explicó, ¿te acuerdas, Joana, la otra vez que explicábamos que tú hacías preguntas que qué para usted eran la santidad? Y ahora el autor nos lleva a una idea de lo que él hace su propia definición, vamos a decir, de lo que es la santidad. Entonces dice que santo. Cuando escuchamos la palabra santo nos evocan imágenes de la Iglesia Católica Romana que han usado para titular a quienes han sido canonizados, o nos evoca a alguien recto, piadoso o muy espiritual. La Biblia usa la palabra santo para el creyente común y corriente. Los creyentes del Nuevo Testamento eran los santos, no porque eran puros, sino porque eran llamados a la pureza. El pueblo de Dios es un pueblo escogido, apartado y con una encomienda. Sé santos porque yo soy santo. En Levítico 11:44. La Biblia nos llama santo porque hemos sido separados, consagrados a Dios, llamados a una vida que es diferente, de no conformidad. Aquí leemos Romanos 12:1-2. Hey, 12:1-2. Sí, 12:1-2, creo que ya. Joana. Tenía 23. Oh, de Joana, sí. Okay, perdón. Sí. Gracias, Joana. Sí, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice, es un llamado profundo de justicia que va más allá de lo externo. Es decir, que cualquiera puede evitar ir al cine, bailar, no, yo no tomo, pero eso no es tan difícil, es lo que él quiere decir. O sea, lo difícil es lo que viene de adentro, lo que tiene tu corazón y lo que se crea con tu concupiscencia, como por ejemplo evitar el chisme, evitar la crítica, ser una persona íntegra o mostrar los frutos del Espíritu. Nosotros somos llamados a más que ser no conformistas, sino a ser transformados. Necesitamos mostrar vidas cambiadas, pero porque nuestras mentes han sido cambiadas. Buscamos ser conformados a la imagen de Cristo. Mas ser espiritual tiene un propósito real. Es un medio para alcanzar un fin, no el fin en sí mismo. La meta de todo ejercicio espiritual tiene que ser la meta de la justicia. Dios nos llama a ser santos. Cristo establece la prioridad en la vida cristiana. Mateo 6:33. La meta final es la justicia. Pregunta: ¿qué evidencia de crecimiento en santidad
has visto en tu vida. Entonces nos vamos al capítulo 9. Ese es Jonathan Edwards. La foto. La foto del... Y puse la foto de él porque el título de este capítulo se deriva de un sermón muy famoso, predicado en América por este predicador, valga la redundancia, que se llamaba Jonathan Edwards, del siglo XVI. Y el título era Pecadores en las manos de un Dios airado, que ha sido muy reproducido, muy famoso, muy... este sermón es una representación de los inconversos amenazados con la condenación del infierno. Está lleno de imágenes gráficas de la ira de Dios y de los horrores del castigo en el infierno. De hecho, cuando yo estuve investigando sobre el sermón y buscando lo que decía, salen como una película de misterio, técnicamente, porque lo que ponen es horroroso. Y leyendo el sermón de Edwards, él decía que cuando Edwards hizo este sermón en su congregación, se convirtieron más de 500 personas. Pero también decía que mientras él predicaba, las personas se agarraban a las columnas, lloraban y que le decían, ya, señor Edward, no predique más, ya, por favor, se va a abrir el piso y nos va a tragar el infierno, porque era intenso, intenso. Y bueno, yo me imagino que se arrepentirían por miedo, pero no era la intención. Dice que Edward era un predicador que oraba horas y horas y horas antes de salir a predicar y que tenía una unción increíble. Y él amaba a su congregación y no quería que ninguno se perdieran. Y por eso él hacía tanto hincapié de esa condenación para traerlos al arrepentimiento. Pero este tipo de sermón en la actualidad no son sermones populares. Bueno, nunca que yo sepa he oído un sermón del pecado que me haga agarrarme a la silla ni salir corriendo. No lo he oído. Yo no sé ustedes. En la actualidad estos sermones no son populares, donde la predicación que habla de un Dios airado no va con la atmósfera alegre de las iglesias evangélicas modernas, con mensajes positivos de autoayuda y amplias ideas del pecado, porque ahora no es pecado, ahora es un espíritu de, tú sabes, un espíritu de esto, un espíritu de aquello. No, el pecado no se dice porque se le va a la gente de la congregación si tú los acusas de lo que sea. Entonces ya no se predica de esa manera. Entonces, un Dios santo posiblemente debe estar airado con nosotros, que hemos violado su santidad, insultado su justicia y tomado su gracia a la ligera. Edwards entendió que las personas sin santidad tienen muchas razones para temerle. En el sermón, él habla de que la razón de no ser arrojados al infierno es la mano de Dios que los sostiene. Eso veo como esa imagen de nosotros agarrados con él ahí, y me da mucha emoción. La parte aplicativa del sermón destaca varios puntos. La ira de Dios es divina, es fiera y es eterna. Un Dios amoroso que no tiene ira no es Dios, es un ídolo de nuestra imaginación. Porque definitivamente si Dios no tiene ira, no tiene justicia, porque como un Dios con justicia no se va a irar de las cosas que ve que pasa o de las cosas que hacemos nosotros los pecadores en su contra. El amor de Dios hacia nosotros no está en duda. La duda es sobre nosotros hacia Él. Si Él tuviera que poner su vida en nuestras manos, no estaría seguro ni por un segundo. Y esto lo vemos cuando vino Cristo. Dijo, yo soy Dios.
y lo mataron. O sea, no lo quisieron. O sea, no. El sermón de Edwards no fue hecho para hablar del infierno, sino del Dios que nos rescata de ese infierno. ¿Cómo podemos amar a un Dios santo? Cuando somos nacidos del Espíritu de Dios, el cual derrama su santo amor en nuestros corazones, y conociéndolo a través de su palabra, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Pregunta: ¿cómo te mueve tu comprensión de la ira de Dios al honrarlo como un Dios santo? Nos vamos al capítulo 10. Se dice, mirando más allá de las sombras. Sí. Mirar el sol, las estrellas o la luna no es mirar el rostro de Dios, es mirar la obra de Dios. Dice, la naturaleza es una obra de arte más grande que cualquier obra creada por la criatura y revela más de su creador que una pintura de un artista. Pablo dice que el medio de la naturaleza hace visible el invisible poder y deidad de Dios. Eso suena bien contradictorio, pero ¿cómo uno realmente lo puede entender en su cabeza a pesar de que suena como contradictorio? Y que esta revelación es claramente visible para todos. El medio que Dios ha seleccionado para revelarse a sí mismo universalmente es tan claro que deja a todos sin excusa. Aunque la gente recibe este conocimiento, no todos están dispuestos a reconocerlo. ¿Y entonces qué hicieron? Ahora es Romanos 1:21, Diana. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Esta es la esencia de la idolatría. Reemplazar la realidad con una falsedad, que nos deja con un Dios que es cualquier cosa menos santo. Los paganos confunden la criatura con el Creador. Le atribuyen a la criatura la gloria que solamente le pertenece a Dios. Pero la santidad de Dios no es un secreto. Está a la vista para que todos la vean. En uno de sus libros, Juan Calvino hace una analogía de un hombre que está en un teatro. El teatro es un medio como la naturaleza y que el hombre, él mismo se venda los ojos y comienza a caminar en el teatro. Como tiene los ojos vendados, comienza a chocar con todo lo que encuentra, las personas, las cosas, todo comienza. Él subraya que la necedad del humano, esto es como es la necedad del humano que prefiere las tinieblas a la luz. La Biblia habla de aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Esta es una referencia a la habilidad de penetrar las tinieblas y la confusión del pecado para ver y escuchar la verdad. Con la regeneración, las escamas caen de nuestros ojos para que podamos percibir lo que vemos y entender lo que oímos. Es Marcos 4:12. Para contemplar lo verdaderamente santo e ir más allá de las superficies de las cosas creadas, necesitamos salirnos de las cavernas que nos hemos creado y caminar en la gloriosa luz
de la santidad de Dios. Preguntas. ¿De qué manera las cosas que son buenas, verdaderas y hermosas reflejan la santidad de Dios? ¿Cómo ves esto en tu propia vida? Vamos al capítulo 11. Lugares santos y ocasiones santas. En el deísmo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII hubo una religión llamada deísmo, que usaba la metáfora de un relojero divino, donde era como que Dios era el relojero y armó todo el universo con piezas y todo. Donde Dios le daba cuerdas a ese reloj, que era el mundo, y lo dejaba para que caminara con su propio poder por él mismo. Entonces, los deístas no veían esa intrusión sagrada divina desde arriba para que marcara todo ese movimiento. Así era que lo veían. Esta tendencia, esta religión realmente no duró mucho, pero causó mucho impacto en su época, porque dice incluso que cuando se hizo la Constitución, eventos importantes, estaba esto en boga. Y aunque no duró mucho, causó mucho impacto, y su visión del mundo todavía permanece en la actualidad, donde muchos piensan que Dios es solamente un espectador y no es parte del todo. Pero por otra parte, la gente siempre ha buscado una puerta hacia lo trascendente, el umbral que nos guía de lo profano hacia lo sagrado. O sea, aunque el hombre haya escogido una vida profana, no puede hacer desaparecer completamente sus tendencias religiosas. Y yo entiendo en este punto de que se habla, no sé si me corrija, lo que se llama como como no me acuerdo el término, pero es que la conciencia moral es que se llama, que aún la persona siempre tiene adentro esa semilla que está ahí aún la persona más mala tiene esa parte buena. Entonces, dice que todos anhelamos un espacio sagrado. Y muchas veces hacemos nuestro propio espacio sagrado. En este caso, personalmente, yo diría que, por ejemplo, mi espacio sagrado es mi closet, donde yo tengo mi cojincito para entrarme a orar ahí. Eso es como mi refugio sagrado. O yo tengo un banco ahí al lado del lago donde están las matas y el cocodrilo. Eso es una hermosura, y eso también es una parte donde yo me siento y medito con esa naturaleza tan hermosa. Esos son mis dos principales. Ese espacio santo es hecho santo por la presencia de Dios. En realidad son espacios comunes, sitios, cualquier sitio, pero que son hechos santos porque ahí está su presencia. Eso hace la diferencia. Podemos mencionar algunas referencias en la Biblia de lugares donde hubo una manifestación visible de lo santo. Y el libro dice que esto se llama una hierofanía. O sea, había visto que teofanía, cuando se aparecían las manifestaciones del Señor, como el ángel del Señor, los ángeles, y hierofanía, cuando era manifestación visible de los santos. Y los ejemplos de esto es como la zarza en fuego de Moisés en el desierto, cuando va a hablar con el Señor. El lugar donde Jacob tuvo el sueño, que eso se hizo santo porque él lo consagra, y donde Noé
edificó un altar al salir del arca, también hay un altar. Entonces son lugares de transición entre lo profano y lo sagrado. Dice, nuestras vidas están marcadas por sitios sagrados que guardamos en nuestra memoria. Como por ejemplo, cuando uno es niño, que los papás los regañan o te hacen algo, uno siempre tenía como un sitio donde uno se iba a esconder a dar su gritadita, que nadie te viera y eso, y como que siempre uno volvía al mismo lugar. Y también recuerdos, por ejemplo, en mi caso, cuando uno cierra los ojos y piensa como en esos lugares que nunca se te va de la mente porque marcó como un espacio en tu vida. Por ejemplo, yo recuerdo de niña, yo crecí católica, en la iglesia católica, pero nada más de niña, después más nunca. Pero yo recuerdo siempre que yo iba con mi abuela a la iglesia y esa, como, o sea, ese ambiente, esa paz, eso siempre como que uno lo tengo siempre. Y otra experiencia de ese tipo que yo tengo, hermosísima, fue cuando yo visité Israel, tuve la oportunidad de ir a Israel y caminar, hacer los tours de los sitios y yo, por ejemplo, cierro los ojos y yo, cuando tú estás ahí, estás en esa vorágine y la gente te dice, no, porque tú vas a sentir, yo decía, ay, no, pero yo no siento, realmente yo no siento nada, yo no. Pero cuando ya uno sale de la vorágine y como que lo internaliza, es una experiencia hermosísima. Y yo recuerdo estar en el mar de Galilea, en la barca, y aquello era mirar el mar muerto desde las montañas. Es una sensación como que todavía tú lo piensas y como que eso como que te hunde, no sé, es algo especial. Dice, la fe cristiana es teocéntrica. Dios define totalmente nuestra vida y nuestra forma de ver el mundo. Entonces, en el griego del Nuevo Testamento existen dos palabras para reflejarse al tiempo. Una es cronos y otra es kairos. Cronos significa tiempo, textual, pero kairos son momentos que tienen un significado en particular dentro del tiempo. O sea, el tiempo corre y viene un tiempo kairos ahí dentro. Por eso son particulares. Entonces, eventos kairos, de ejemplos en la Biblia está la creación, la caída del hombre, el éxodo, la encarnación, la cruz, la resurrección, la ascensión. Estos eventos son frecuentemente registrados en la Biblia como tiempos sagrados. Esos son tiempos que marcan una diferencia. La fe cristiana significativamente consiste en ocasiones sagradas que provienen de momentos históricos reales. Por ejemplo, el día de reposo, la encarnación de Cristo que marca un antes y un después, la conmemoración de la Cena del Señor. Fueron ocasiones que solamente estuvieron ahí, pero que ya jamás van a desaparecer, van a permanecer por siempre. Dice, su santidad se encuentra con nosotros en el espacio y el tiempo. La fe bíblica está enraizada y fundamentada en la historia real, historia redentora con significado redentor. Y es en este espacio y tiempo sagrado donde los cristianos encuentran la presencia de lo sagrado. Pregunta, ¿dónde sientes la presencia de Dios y la santidad en tu vida? Y vamos a la conclusión. Muy hermosa. La santidad de Dios es una parte integral de nuestra comprensión de la naturaleza y el carácter de Dios.
Pero el silencio desde los púlpitos y la fría indiferencia al estudio de Dios ha impactado nuestra fe de manera negativa. No hemos entendido bien quiénes somos a la luz de su santidad. No hemos comprendido la seriedad de nuestro pecado. Hemos perdido de vista la belleza del Evangelio. Hemos fallado en nuestra obediencia para caminar en sus caminos. R.C. Sproul en La Santidad de Dios nos incita suavemente a reenfocar nuestros corazones en este aspecto tan descuidado del carácter de Dios. Conocer a Dios y cavar en las profundidades de su santidad es fundamental para el cristianismo. No podemos conocerlo a Él o a nosotros mismos de otra manera. Con este fin, el autor ha revelado estos importantes conceptos. Dios es santo, Dios es ineludible y es ineludiblemente santo. El nombre de Dios, deberíamos reverenciar el nombre de Dios y contemplar su gloria. Encuentro con el santo. Cuando nos enfrentamos con lo sagrado, nos aterroriza. En una conferencia que tiene R.C. Sproul, que yo escuché de esa santidad de Dios, él hace muy linda, pero él dice que la santidad de Dios es ambivalente. De la misma manera que nos aterra, nos atrae. Es como, él dice, como cuando vemos la película de misterio, que nos ponemos las manos en la cara, pero dejamos todos los hoyitos para poder seguir mirando lo malo de la película que nos aterroriza, porque es algo que nos sobrecoge, pero a la misma vez lo tenemos que mirar. Y el pensamiento de cierre dice la santidad de Dios. ¿Le has dado mucho pensamiento? ¿Es una palabra que sale de tus labios sin temor o reverencia? Bien.